6:41 de la mañana en el bloque de Europa hablamos sobre la contaminación plástica y la nueva cumbre de naciones en Ginebra. Pues desde ayer se inició una reunión precisamente en esa ciudad para intentar completar un tratado que muchos califican de histórico, destinado a poner fin a la crisis de contaminación plástica, una crisis que es creciente y que afecta a todos los ecosistemas y personas del planeta. Es la sexta vez que los negociadores se reúnen. Esperan que sea la última y hay una discrepancia clave allí, y es que está en que si el tratado debería exigir la reducción de la producción de plástico, con la oposición por supuesto de los poderosos países productores de petróleo. La mayor parte del plástico se fabrica a partir de combustibles fósiles y dicen que el rediseño, el reciclaje y la reutilización puede resolver el problema, mientras que otros países y algunas grandes empresas afirman que eso no es suficiente. Van a estar allí reunidos durante 10 días y van a debatir sobre este tema, esperando encontrar algún tipo de acuerdo en todo esto y tomar unas decisiones que sean vinculantes. Eso también es importante destacarlo, para empezar a reducir la influencia del plástico y la contaminación a través de plástico. Vamos a profundizar en este tema con Consuelo Bilbao. Ella es directora política del Círculo de Políticas Ambientales en Argentina. Consuelo, bienvenida, muy buenos días, gracias por atender esta invitación. Hola, ¿qué tal? Buenos días allá a todo Colombia, gracias por la invitación. Bueno, Consuelo, en primer lugar y para empezar por lo general, ¿qué opinión le merece a usted y al Círculo de Políticas Ambientales este tipo de reuniones? Porque siento desde afuera que suele suceder como cuando empiezan las COP y todo este tipo de temas con el asunto climático y demás, que al final pues no pasa mayor cosa en la práctica. Se dicen muchas cosas, se sacan muchos documentos, pero en la práctica no parece estar sucediendo nada. En este caso puede pasar lo mismo. ¿Usted qué espera? Sí, lo que tienen las negociaciones multilaterales es que los tratados deben ser por consenso. Entonces, llegar a consensos entre 47 estados parte no es fácil. Entonces, eh, hay que mirar las negociaciones multilaterales como marcos de acción, pero eso no implica luego que cada país termine haciendo por ahí algunos mayores esfuerzos y otros menores esfuerzos. Lo que pasa es que si uno no lleva adelante estas discusiones en el marco de las negociaciones multilaterales, no hay mucho más espacio. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Hay que mirarlo, obviamente, a las negociaciones, no esperando que solucionen todo, pero sí mirándolas como el único camino posible, porque no hay otra manera sino de poder alcanzar algún acuerdo tan complejo como implica la crisis de la contaminación plástica. Y cuando hablamos de la crisis de contaminación plástica, sabemos que desde el año 2000 a la fecha se ha duplicado la producción de plásticos, y que si seguimos en este camino de producción, de consumo de los plásticos, vamos a estar triplicando para 2040. Y los impactos ya son visibles hoy. Por ahí hablamos de los océanos porque es donde se ven y donde empezó a emerger este iceberg, con los impactos en la fauna marina, con lo que veíamos en zonas por ahí de paisajes o lugares pristinos, que nos encontramos con islas gigantes de plásticos. Pero la verdad es que hoy lo que quizás pueda traccionar una mayor discusión o mayores objetivos respecto a la reducción de la que vos estabas hablando, de reducir la producción plástica, tiene que ver con el impacto a la salud. En los últimos años ha proliferado una cantidad de estudios donde estamos viendo que primero entendíamos que los plásticos o los microplásticos, este, por lo que sea, los plásticos o los desechos que llegaban al mar se empezaban a ir degradando y generaban estos microplásticos que estaban dentro de la cadena trófica, en la cadena alimentaria, que nosotros estábamos consumiendo a través de los alimentos.
microplásticos. Hoy sabemos que están en el aire, sabemos que están en las cavidades más profundas de nuestros pulmones, sabemos que está en el agua potable, sabemos que están en nuestro cerebro, sabemos que está en placenta humana, porque todos estos estudios han aparecido ahora en los últimos 5 o 6 años, y lo que falta es determinar cuáles son los impactos sobre la salud humana. Que ya hay incipientes estudios, pero son estudios acotados y que necesitan tener más prolongación en el tiempo y obviamente estudios donde abarquen a mayor demografía para poder tener conclusiones válidas, ¿no? Así trabaja la ciencia. Pero ya sabemos que se están viendo, se están analizando, por ejemplo, alteraciones de los microplásticos en el cuerpo humano con, por ejemplo, la presión arterial y demás. Entonces, más allá que cuando hablamos de plásticos, a veces tratar de no demonizar el plástico per se, porque también los plásticos nos han permitido alargar, por ejemplo, la vida de los alimentos, o que pueda llegar el agua a zonas donde antes era imposible por el embotellamiento de agua potable en plástico. El plástico tiene una cantidad de ventajas que es económico, que es liviano, que eso nos genera, digamos, al trasladarlo por ahí en la huella de carbono en el transporte es más liviano, por eso a veces compite con el vidrio, digamos. Es complejo cuando hablamos el uso de los plásticos asociados a la salud, a lo que tenga que ver con inocuidad, con higiene. Entonces, por un lado, los plásticos en muchos usos son muy necesarios y han mejorado la calidad de vida de los humanos, pero por el otro lado, los plásticos también son innecesarios, han generado un derroche innecesario de cantidad de residuos y a su vez también están generando una cantidad de impactos asociados que aún desconocemos, como tiene que ver con las sustancias químicas peligrosas. Perdón que hablo monólogo, ustedes interrúmpanme un poco las discusiones en las negociaciones que por ahí tienen 5, 6 ejes centrales. Uno tiene que ver con limitar la producción plástica, como vos bien señalabas, Jairo, y que ahí hay posiciones bien marcadas entre los países productores y los países de alta ambición, que es otro grupo de 60 países, y después también están los países de Latinoamérica ahí que quieren muchas ambiciones, pero también requieren soporte financiero y técnico para abordar la problemática de los plásticos. Pero entre las discusiones tenemos limitación de la producción, porque el tratado ya como fue abierto a la discusión implica el análisis de ciclo de vida completo de los plásticos. Entonces esto quiere decir que no estamos únicamente tratando de abordar la problemática de la gestión de los residuos, sino mirar aguas arriba en la parte de la prevención, de la limitación y del diseño o ecodiseño, de pensar en estrategias de reuso, porque como podemos señalar bien que los plásticos son muy importantes para la calidad de vida humana, también tenemos que ver en qué casos no son necesarios. Consuelo, el rediseño, reciclaje, reutilización, ¿es suficiente para combatir la contaminación? Uno pensaría que no, porque se está hablando de eso hace mucho tiempo, pero no parece dar resultados. ¿O es que no lo estamos haciendo bien? No alcanza. Lo que está claro, y hay estudios que salieron sobre todo en 2024, digamos, como vos bien señalabas, esta es la sexta reunión, pero es como la segunda parte de la reunión de la quinta, que fue en Corea del Sur, que no llegó a ningún acuerdo. Esto es como una prolongación para recién empezar a armar un texto de tratado para que se abra la firma y ver cuántos estados lo firman y si puede ser ratificado y puede finalmente funcionar. Y a su vez también determinar cuáles son los objetivos o las exigencias o las ambiciones de ese tratado, ¿no? Es un proceso largo. Perdón que me fui de la pregunta, que era lo que me habías preguntado respecto sobre el rediseño. Bueno, ahí el rediseño, en 2024 se hicieron varios estudios desde Naciones Unidas y otras organizaciones donde indican que no hay manera de reducir la contaminación plástica. Son proyecciones, ¿no? Escenarios a futuro, a 2040, 2060, que no hay manera de reducir la contaminación plástica únicamente con
el reuso, el reciclado de los materiales. Es sí o sí necesario limitar la producción y lograr la eliminación de un montón de plásticos de un solo uso que son innecesarios. Por eso uno de los objetivos del tratado es poder, y ahí tendremos que ver realmente si se llegan a algunos objetivos de alta ambición, como determinar una lista de plásticos problemáticos a ser eliminados, porque sabemos que en algunos casos, como por ejemplo para la aplicación de salud, por las condiciones de salubridad o de inocuidad que brinda el plástico son muy necesarias, pero después sabemos que estamos haciendo un derroche de plásticos en una cantidad de productos que no los necesitamos o que podrían ser reemplazados por otro tipo de materiales. Entonces, la idea de este tratado es discutir sobre esos plásticos y sobre los químicos asociados a esos plásticos para poder determinar una lista de lo que se llama plásticos problemáticos, sobre todo los plásticos de un solo uso. Sabemos hoy que en la cantidad de envases de un solo uso, de envases descartables, es innecesaria y que podríamos muchos de ellos estar sustituyéndolos, por ejemplo, por envases por ahí de plástico, pero retornables, que es un envase más liviano, que al trasladarlo emite menos emisiones que, por ejemplo, el vidrio, pero a su vez que puedan tener un sistema de take-back, de devolución y retorno. Esa es otra de las discusiones. Entonces, perdón que alargue tanto, pero claramente no alcanza con pensar en un rediseño, reuso de materiales para mejorar su reciclabilidad o su permanencia en ese sistema, sino que también tenemos sí o sí que eliminar muchos plásticos que hoy estamos utilizando. Y hay algo que es muy importante porque por ahí desde los sectores ambientales, cuando empezamos a hablar de la problemática de los residuos, hacíamos mucho hincapié en el reciclado y siempre era como una demanda de los sectores, de los ambientalistas, de promover el reciclado. El reciclado hoy no alcanza y sabemos que hoy el reciclado, muchos polímeros plásticos se pueden reciclar, pero que no son económicamente viables su reciclado. Entonces van a parar a la basura, por más que nosotros como ciudadanos separemos esos residuos para que puedan ser reinsertados en un circuito, en un mercado nuevo, en un mercado económico, no lo pueden hacer porque es inviable, porque por ahí lleva una cantidad de procesos como por ejemplo uso de agua o uso de energía para calentar el agua y poder limpiar esos plásticos, o para poder despegar un plásticos, por ejemplo, que vienen triple laminado, que tienen una dificultad que hace que sea inviable que puedan ser reciclados. Entonces, la eliminación es importante, pero el diseño, la prevención o mirar desde el diseño cómo hacer productos, por ejemplo, hoy se está trabajando para el café, se está trabajando, se están haciendo ensayos y ya hay hoy envases que sean monomateriales, porque generalmente, por ejemplo, para proteger y mantener las cualidades, las características de un café, necesitaban una lámina, por ejemplo, de aluminio o de algún otro tipo de material, y eso hacía que después ese envase, por ejemplo, sea inviable en su reciclado. Bueno, hoy se está estudiando dentro de un mismo, se llaman monomateriales, de un mismo material que se pueda lograr un envase con una cantidad de características y condiciones iguales a los otros envases, pero que en la práctica, luego que ese envase no se usa más, pueda ser fácilmente reciclado. Entonces eso también es muy importante, no solamente en la limitación en muchos productos que no deberían estar, sobre todo los que están asociados con muchos químicos, el rediseño pensando en cómo diseñar para mejorar luego esa recuperación de ese material, y también pensar mucho el reuso de los materiales es muy importante. Claro, quería preguntarle también sobre algo que me parece esencial, porque generalmente en este tipo de cumbres se logran a veces textos muy bonitos en el papel, pero que no son vinculantes y no obligan a nada. ¿Ustedes creen sinceramente desde el Círculo de Políticas Ambientales que se va a poder hacer vinculante, que países como Estados Unidos, no sé, China, que son de los que más contaminan, van a aceptar que puedan de pronto estar sometidos más adelante a procesos a nivel internacional por el uso o mal uso del plástico? Sí, esa es otra de las tensiones. Hay dos grandes tensiones. Una tiene que ver con la limitación de la producción plástica, y la segunda tensión, gran tensión, que hoy no puedo dar la respuesta, pero soy bastante pesimista en si se logran, si los objetivos, sobre todo
cuando uno habla de un marco internacional, son objetivos internacionales, pero que después se tienen que cumplir a través de planes nacionales de acción que pueden ser voluntarios o, como vos decías, vinculantes, como fue por ahí Kioto en cambio climático y como fue después el Acuerdo de París, que plantean de abajo hacia arriba, hay un objetivo, pero luego los países voluntariamente presentan sus metas. Esa es otra de las grandes discusiones y hoy, sobre todo con la posición de Estados Unidos, que con la política anterior de Biden había alguna posibilidad, por ejemplo, de alguna limitación de los plásticos, tenía una posición ahí más gris Estados Unidos en las anteriores negociaciones. Ahora entendemos por lo menos las expresiones que ha tenido el presidente y demás, que obviamente van a estar en contra de limitar la producción plástica y probablemente de que sean objetivos voluntarios, los planes nacionales que no tengan metas de máxima. India también está ahí en una posición, China, los países productores de petróleo como Arabia Saudita, y bueno, por el otro lado está la Unión Europea en la coalición más ambiciosa, con países como Canadá, Noruega, Australia y países de Latinoamérica también, que están tratando de que las metas sean más ambiciosas y que podamos tener planes obligatorios, no solamente en los planes de acción, sino también en esto que te comentaba antes, por ejemplo, si pudiéramos tener una lista de sustancias, de productos plásticos a ser eliminados, digamos, como prioritarios. Bueno, ahí uno puede determinar las obligaciones de determinadas maneras que pueden quedar muy lavadas o muy grises. En este contexto internacional tendería a pensar que iríamos más hacia si hay un consenso, hacia un consenso menos ambicioso, si se logra, ¿no? Primero hay que lograr tener un texto que no lo lograron en la meta que estaba puesta, que era diciembre de 2024. Veremos ahora si se logra un consenso, y lograr ese consenso muchas veces implica esto, ¿no? Lavar los objetivos o bajar las ambiciones. Y hay un tema también allí relacionado, Consuelo, en torno a las sustancias químicas tóxicas que serían, digamos, como el inicio del proceso de producción, entiendo yo, como combatir la contaminación desde el inicio, desde que se usan esas sustancias para producir ciertos tipos de plásticos. Sí, porque esas también está entre uno de los objetivos de trabajo, de ejes de debate, tiene que ver con la eliminación de sustancias químicas. Aparte, todavía ahí tenemos un desafío enorme porque, como hablábamos antes sobre el impacto de los plásticos en la salud, que está en proceso y que tenemos indicios de que no serían inocuos, pero todavía no tenemos resultados validados o concretos respecto a las sustancias químicas. Tenemos miles de sustancias químicas y muchas de ellas no conocemos sus impactos, entonces hace falta ahí también mucho conocimiento, mucho inventario sobre todos los químicos que están hoy en el ecosistema, y aparte también sabemos que, por ejemplo, en el reciclado, en las reacciones del reciclado se generan nuevos químicos. Sabemos también que en la degradación, en el contacto, por ejemplo, con el ecosistema, con el agua, también se pueden generar nuevas reacciones con otros químicos. Entonces es complejo y todavía hay un mundo por conocer y explorar, pero ya se sabe que hay muchas que son realmente nocivas, que deberían prohibirse. Algunas discusiones avanzan más, la del grupo de sustancias químicas habían avanzado bastante, pero bueno, veremos cuáles son los resultados que terminen en este texto, en este tratado que cierra que pretende haber un texto para el 14 de agosto. Yo no soy muy optimista en términos personales, pero bueno, sí, ya alcanzar un consenso es importante. Veremos qué consenso, ¿no? Con París pasó lo mismo, con el Acuerdo de París, que fueron un acuerdo voluntario y donde todavía falta un montón que cada país amplíe su meta, su compromiso climático para poder reducir.
pero a veces es el único camino posible que tenemos, que las naciones se sienten a negociar, y nos queda sabor a poco, pero si no es por esta vía, no hay otra vía posible conocida. Entonces, mejor tener algo que nada, ¿no? En Claro. estos casos. Claro, es mejor tener la esperanza allí. Algunos datos importantes para cerrar. Entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos se filtran anualmente en los ecosistemas acuáticos y esto podría aumentar en un 50% para 2040 si no se hace algo al respecto. Y cada año el mundo produce más de 400 millones de toneladas de plástico nuevo y eso podría aumentar cerca de un 70% para 2040, pues si no hay políticas que cambien esas tendencias. Hablábamos con Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales en la Argentina. Consuelo, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de esta reunión y seguramente volveremos a hablar sobre este tema más adelante. Un excelente Bueno, día en la Argentina, muy amable. muchas gracias, Jairo. Buenos días para todos allá en Colombia.